Vamos a ocuparnos en este espacio editorial de una cárcel en particular, la cárcel de Tacumbú. El sistema penitenciario débil, vulnerable. Y nos preguntamos por eso en nuestro propio zócalo. ¿Está todo podrido en la cárcel de Tacumbú? La realidad tras las rejas. Y vamos a ocuparnos de este tema vital porque son paraguayos, en el caso de los internos de Tacumbú, que por alguna razón, algún delito o algún crimen, fueron procesados, entraron como internos y después terminan siendo condenados y tras un determinado tiempo recuperan su libertad. ¿Y esta cárcel qué sensación deja, Eva? ¿Es un reformatorio o una universidad del crimen, como un laboratorio del crimen organizado? ¿Por qué siempre queda esa sensación de que alguien va a salir peor de esta penitenciaría? Por eso hoy lo posicionamos como tema, nos parece interesante por la vulnerabilidad. ¿Cómo es posible que pueda la droga entrar tan fácilmente? ¿Cómo es posible que planeen meter bombas en este lugar? ¿Cómo es posible que se escapen de esta cárcel todavía? Por eso hoy lo queremos analizar y dejar también nuestra postura editorial. Preparamos unas placas y vamos a hablar de este tema contándote más detalles del sistema penitenciario. Sí, Tacumbú, una bomba de tiempo y en este espacio editorial. Y tenemos varios datos que vamos a contarle a la gente para entender un poco cuál es el contexto. Vamos a la siguiente placa. ¿Cuántos reclusos hay en Tacumbú y en el sistema penitenciario en total? Te contamos a continuación. En todo el país, Diego, de la audiencia, hay 15.000 reclusos. Esto lo citamos de forma genérica. Exactamente. Si bien hoy nos enfocamos en Tacumbú para que tengan una idea. De este número vamos a pasar a lo que es la cárcel de Tacumbú. ¿Qué dice el Ministerio de Justicia? En el siguiente dato te presentamos precisamente esa información vital que tiene que ver con relación a la cárcel de Tacumbú. Vamos a la siguiente placa. A ver qué otro dato tenemos. En Tacumbú, el 75% está procesado y nada más que el 25% está condenado. Fíjate vos, Eva, que casi de cada 10, 8, casi 8 están procesados. No están condenados. O sea que casi en todo caso puedo decir 2 o 3 de cada 10 son los que tienen una condena. El resto sigue en un proceso judicial largo, pesado, de no poder saber cuántos años va a estar en la cárcel o si finalmente es una persona inocente de lo que se le está acusando. Vamos a seguir con Tacumbú porque esto que vemos en porcentaje dice lo siguiente. Tacumbú es para 1.500 internos, pero actualmente alberga a 2.700 personas. Prácticamente duplica la capacidad de este recinto. Y vos fíjate que llegamos a tener casi 4.000 personas en un momento dado. Un caldo de cultivo en esta pandemia, por ejemplo, para el coronavirus, que también se instaló en un determinado momento en esta penitenciaría. Y de este número también recordemos que hay un alto porcentaje, como no le da el cuero a esta penitenciaría, los pasilleros. O sea, gente que no tiene cama, que no tiene celda, que no tiene una condición humana. Entonces están durmiendo en los pasillos y su condición humana por el piso prácticamente. Vamos a la última lámina y nos hacemos esta pregunta de análisis. ¿Por qué queda la sensación de que al salir de la cárcel salen peores de cuando ingresaron al sistema penitenciario? Y quisiéramos esta pregunta trasladarte a vos que estás en tu lugar de trabajo, que estás en casa, que estás viendo nuestro espacio de noticias y de análisis para sacar nuestras propias conclusiones. ¿Por qué realmente uno, cuando como sociedad ve al que sale de la cárcel, dice qué realmente me puede esa persona ofrecer como individuo y parte de este país? ¿Por qué queda la sensación de que no se le quiere, por ejemplo, contratar en un ambiente laboral? ¿Por qué queda la sensación de que sale peor, como si fuese que la cárcel de Tacumbú realmente es como una facultad del crimen organizado, como un laboratorio de donde salen peores de aquel que cuando recupera su libertad lo que va a hacer es otra vez asaltar, otra vez generar un crimen, otra vez generar lesiones para esta sociedad?
Y esa configuración de idea hace años la tenemos en Paraguay y mucho tiene que ver también con una flaqueza del Estado paraguayo. Por ello, instituciones internacionales se han preguntado la lesión de derechos humanos, por qué se ha instalado tanto tiempo en estas penitenciarías al punto de que ha llegado a Netflix y ha formado parte de series documentales y algunos trabajos periodísticos internacionales que presentan a esta penitenciaría como algo que no puede ser parte de un reformatorio de las personas que están procesadas y condenadas. Justamente mencionabas, Diego, este documental que veíamos a través de la plataforma de streaming Netflix y que forma parte de una serie de episodios que nos presentan las peores o las cárceles más peligrosas del mundo. Y decía este hombre que justamente fue un interno en su momento, que estuvo en prisión, que salió y que va recorriendo diferentes sistemas penitenciarios de primer mundo, como también de tercermundistas, como sería el caso de Tacumbú. Y decía él al final de su visita que la única solución para Tacumbú es demolerlo por completo. Esa fue la percepción de un ex convicto que hizo un recorrido por diferentes cárceles del mundo. Sabemos que quizás este tipo de documentales también forman parte de un guión, de una ficción, pero lo que vimos ahí es realmente terrible y nos decías vos, es una denuncia que vienen haciendo medios desde hace tantos años, pero sin ser escuchados. O sea, ¿cómo es posible que hayan celdas VIP, que hayan comercios, que la gente... Había personas realmente que con su negocio, Diego, sacaban 12 millones de guaraníes en forma mensual? ¿Dónde va a parar esa plata? ¿Dónde va a parar el dinero que paga un convicto de 3 millones mensual para tener una habitación con televisor, con aire acondicionado? ¿Quién los controla? ¿Cómo es posible que el ministerio, que las autoridades o que el mismo director de la penitenciaría haga caso omiso a este tipo de hechos que salieron a la luz, quizás para muchos gracias a esta serie, porque nunca se escuchó el reclamo de los medios y de la gente que ya lo viene haciendo hace tantos años? Es verdad. Antes de pasar a Carlos, para también escucharlo y tener su punto de vista en este editorial, preguntarnos cuándo va a terminar el hacinamiento, todos encimados, como se suele decir. Esto prácticamente es como un cementerio de seres humanos. Es como un sitio donde están abandonados seres humanos en su condición de la salud allí. Muchos de ellos no reciben la salud adecuada. Además, la alimentación, cómo se encuentra, qué comen. Por más de que uno los sindica como responsables de crímenes y de delitos, igual tienen derechos humanos y se deben respetar. Otra cuestión, ¿cuándo va a terminar que desde ahí las estafas se originen? Muchas de las personas víctimas de estafas son de estos sujetos que están en esta cárcel. Además, otra cuestión que tiene que ver con esta prisión que lo decías bien, y hasta la propia ministra, cuando entrevistamos la semana pasada, decía, la solución que yo veo es que se tiene que demoler esta penitenciaría, porque si no siempre va a reinar el crimen organizado del modo que está instalado en esta penitenciaría. Lo dejamos acá desde estudio y vamos a otro estudio para conversar y ampliar nuestro editorial con Carlos, que le dará su punto de vista también acerca de por qué esta cárcel termina siendo un laboratorio del crimen organizado. Buen día, Carlos. Buen día de vuelta, Diego, Eva, saludos para la audiencia. Y simplemente para contextualizar esto que ya bien ustedes conversaban con muchos datos estadísticos, precisar lo siguiente: la sociedad como tal, la sociedad paraguaya, consensuó vía ley ciertas conductas o la tolerancia a ciertas conductas. Transgredir este consenso que tomamos como sociedad supone que el individuo se expone a una sanción. Esta sanción podría ser llegar a perder el bien más preciado que tiene una persona, que es su libertad. Y para ello tendría que cumplir una condena a la prisión. Partamos de esa base porque es lo que nos lleva ahora al escenario que ustedes ya estaban relatando, que por supuesto es totalmente negativo, totalmente oscuro, totalmente sombrío. Y me gustaría destacar algunas cuestiones al respecto, Diego, Eva.
hablaban ustedes del hacinamiento. ¿Cuándo será que vamos a terminar con el hacinamiento? Y déjenme decirles, esta es una opinión muy personal, no les involucra a ustedes, pero no vamos a terminar con el hacinamiento hasta que la prisión preventiva siga siendo, o más bien, deje de ser negocio para los fiscales y jueces. Ese es el principal problema, o uno de los principales, porque después podemos hablar de la corrupción del sistema y tantas cosas que ustedes ya tocaron y no quiero repetir. Pero, ¿por qué tenemos hacinamiento en las cárceles? ¿Por qué tenemos personas que están privadas de su libertad pero no tienen una condena? Bueno, es en parte por un abuso, por una interpretación aviesa de la norma, por una interpretación antojadiza de la norma que establece que uno tiene la oportunidad, Diego, Eva, de litigar en libertad y que recién cuando exista una condena, o sea, cuando el Estado paraguayo a través de un tribunal defina que soy culpable y me sancionan a una pena privativa de libertad, bueno, es el momento en donde ingreso al sistema. Obviamente esto está totalmente atravesado en Paraguay. ¿Por qué? Porque sigue siendo un negocio para fiscales y jueces que cobran en muchos casos, y no lo digo yo, lo denuncian propios familiares de personas que están involucradas en procesos penales en nuestro país. Ahora, después tenés la otra cara de la moneda, porque a los políticos nunca le vas a ver en la cárcel, nunca. Siquiera están privados de libertad, todos se encuentran en otro lugar, que es en la famosa agrupación especializada, que dicho sea de paso, ni siquiera está preparado para ser una cárcel. Ahora, lo que yo también quiero señalar es que les hablaba hace rato de por qué se establece una pena, por qué una persona pierde ese bien más preciado que es su libertad. Bueno, porque transgrede un pacto que tenemos como sociedad sobre ciertas conductas. Yo transgredo ese pacto, recibo una condena por parte de la misma sociedad y con dos objetivos principales. Primero y principal, cuidar a los demás que están respetando la norma y que eventualmente yo no sea un peligro para los demás. Primer punto. Pero segundo punto muy importante, transformar a la persona. ¿Para qué? Para volver a reinsertarla a la sociedad. ¿Qué significa esto? Te excluimos por de pronto y te vas a ir y vas a cumplir una condena de 5, 10, 15, 20, 30 años. En teoría te vas a reformar para volver a insertarte de vuelta en la sociedad. Porque no es que te condenamos a la muerte, no. Te proponemos una condena para que revises tus actos y por supuesto para proteger durante ese tiempo a la sociedad de tu conducta peligrosa. Pero la pregunta es la siguiente, y aquí con esto termino. Con esta situación tan bien relatada por ustedes en este editorial, es prácticamente imposible lograr que una persona se convierta para bien, digo, para volver a insertarse a la sociedad. No hay forma que este sistema que tenemos actualmente logre reinsertar en la sociedad a las personas. Por supuesto, podemos hablar de muchas variables, citaba alguna, la interpretación de la justicia, de la norma, pero también de la amplia corrupción. ¿A quién le conviene? Esa es la pregunta que a mí siempre me gusta hacer, Diego, Eva. ¿A quién le conviene que el sistema funcione así? Y por supuesto, a grandes políticos que no les interesa modificar este sistema, que les termina siendo bastante rentable. Por eso es que no hay una decisión política de transformar Tacumbú, por eso es que no hay una decisión política de transformar la política penitenciaria, ni más ni menos, y por eso es que Tacumbú y todos los centros de reclusión van a seguir, ¿cómo es que dijiste, Diego? Van a seguir siendo una universidad de la delincuencia. Totalmente. Y para ir cerrando, te hago vos una última consulta y también a Eva. ¿Por qué la ministra, la doctora Pérez, tiene que actuar casi a espaldas de los guardiacárceles para hacer procedimientos para que caiga la droga, un laboratorio, para que se pueda atrapar el dinero que estaba circulando allí de forma ilegal? ¿Por qué no puede contar ella con la complicidad de los guardiacárceles para que caigan estos peces gordos o estos pececillos que van surgiendo en la cárcel de Tacumbú? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué ella tiene que actuar a espaldas de ellos?
¿Por qué no confían sus guardiacárceles? Bueno, la respuesta es muy sencilla, Diego, Eva, aunque Cecilia Pérez es muy diplomática y no quiere decirlo con firmeza. De por ahí nosotros estamos un poco más liberados porque no estamos lidiando con este sistema tan pesado y tan corrupto. Pero es por eso, Diego, por la corrupción tan instalada. Hoy las cárceles en Paraguay son empresas para los narcotraficantes. ¿O acaso estoy mintiendo? ¿Acaso no comentábamos a principios de año o en 2018 o en 2017 cómo el PCC, cómo el Comando Vermelho y otras facciones, personas que están privadas de su libertad en Tacumbú y en otros centros penitenciarios, son los que en realidad manejan las cárceles? ¿Y para qué manejan las cárceles, Diego, Eva? Para hacer una empresa. ¿Y empresa de qué? Bueno, de varios ilícitos, pero principalmente de droga, como quedó demostrado en este último allanamiento, donde nada más y nada menos que en el penal de Tacumbú. O sea, es como que yo entré a tu casa, Diego, y en tu patio, sin que vos te des cuenta, construya un laboratorio para procesar droga. Y después, bueno, que te cae la policía y vos decís, no, yo nunca vi esto, nunca. Pero ¿cómo, señor, si fue en su patio? Bueno, esto es lo que está ocurriendo en Tacumbú. Y la respuesta es muy sencilla: corrupción al más alto nivel y una decisión política de no cambiar este sistema porque claramente alguien está ganando dinero, Eva. Justamente, Carlos, lo que mencionás, el sistema está tan mal planteado y si realmente, y lo dijo la ministra, lo dijo aquí en América Noticias, esto va a terminar cuando podamos acabar de moler Tacumbú e iniciar con una nueva penitenciaría y todo el sistema debería reverse, Diego, Carlos. ¿Por qué? Porque la cantidad de guardias por recluso tampoco es suficiente. ¿Cómo es posible que se pueda tener un control si este lugar es para 1.500 personas y tenemos 2.700? O sea, es humanamente imposible y sumarle a los sistemas de control, ¿verdad? En el último caso, que una mujer quiso meter explosivo, gel, para hacer explosivo, estaban involucrados 2 guardias. O sea, es imposible con este sistema que tenemos ahora poder tener una penitenciaría que cumpla con el fin, que pueda también ayudar a la reinserción de las personas que pasan por ese lugar. Si bien quizás hay pabellones que funcionan bien, la realidad es que no sucede en la mayoría de este lugar. Y hoy hablamos solamente de Tacumbú. Sí, totalmente. Estamos dejando atrás otros lugares o otras cárceles, otras penitenciarías en nuestro país. Así que bueno, hay que rever, hay que definitivamente terminar con este sistema, y la corrupción sigue siendo una constante en todas nuestras instituciones, incluso hasta en las que nos tienen que proteger, ¿verdad? Claro, Eva, sobre el punto nomás, porque no es solo construir cárceles. Yo entiendo que existe un sector político que plantea esa solución porque tiene también intereses económicos. Hay que recordar que esta propiedad de la cárcel de Tacumbú vale millones y millones de dólares. ¿Para qué será que quieren salir de ahí y mudar la cárcel a otro lugar? ¿Y a dónde sería? ¿Con qué objetivo? ¿Quiénes estarían ganando con este acuerdo inmobiliario? Son preguntas muy interesantes que hay que hacer también, pero sobre el punto nomás te digo que no es solo construir cárcel. Es también una política pública. Claro. Bueno, vos no tenés la cantidad de guardiacárceles. Primero tenés que contratar la cantidad necesaria. Yo coincido contigo, es imposible trabajar de esta manera. Se le tiene que pagar bien a esta gente porque ganan una miseria y obviamente que van a meterse con el crimen organizado que le tira un 100.000, 200.000 por cada cuestión que tienen que tapar. Pero también pasa por la tecnología. Y la cárcel de Tacumbú no tiene ni siquiera circuito cerrado. Ni siquiera tiene circuito cerrado. Tiene un bloqueador de señal de teléfono que funciona afuera y que no funciona adentro. Tienen internet adentro. Entonces, está todo mal. Y no es solo construir, no es solo un ciber, me están diciendo acá. Y sí, hasta eso tienen en Tacumbú. No digo que la gente no... Pero esta gente no puede estar en libre comunicación, por lo menos los que están condenados. Entonces, ahí estamos viendo un router de Copaco, un Wi-Fi. No sé si podemos repetir la imagen. ¿Cómo llega a eso? No, yo no me explico. No, el servicio público está llegando a la cárcel. Pues esto es una locura. Es una locura. Y así funciona, ¿verdad? Sí, teléfonos celulares. Supuestamente tenían un bloqueador de señal. El bloqueador de señal, se quejan los propios vecinos, funciona más afuera que adentro.
O sea, adentro, porque famoso, las llamadas extorsivas, ahora se dan desde la cárcel. ¿Y cómo puede ser? ¿No tendrían que tener las llamadas bloqueadas, las líneas bloqueadas? Bueno, afuera los vecinos se quejan que no tienen señal. Adentro, en Tacumbú, Hacen los estafas. reos hablan sin problema. Y hacen estafas. Cerramos este espacio editorial aquí con Carlos y con Eva desde América y desde A24 diciendo lo siguiente. Lamentablemente, Tacumbú está podrido. Tacumbú es una universidad de la delincuencia. Tacumbú es una bomba de tiempo. No puede continuar esta cárcel como está. Necesitamos un rediseño de la política del sistema penitenciario, porque de seguir así, penosamente, seguiremos teniendo ese dato estadístico. 25% condenados, 75% procesados. Un alto número de gente que sale peor de la que entró a esa cárcel, que le convirtió en un ser que luego termina reingresando y repite ese hecho adentro con gente que termina empujándole a ser peor. Necesitamos un reformatorio para que cuando salga ese interno se pueda reincorporar a la sociedad, que la gente le dé trabajo, que la gente realmente confíe que cambió esa persona, porque también tenemos que tener una sensación de que pueda tener la posibilidad de que cuando sale de la cárcel esa persona se confíe sobre ella de que pasó por un proceso reformatorio. Pero hoy, lamentablemente, Tacumbú es una bomba de tiempo y así como está, por eso nos genera la preocupación de que puede ese sujeto al que se le da una segunda o tercera oportunidad en libertad ser peor.